capítulo 11, es otro desafío que tiene Nehemías. Como que cambia de tema, pero es un tema también no menos importante. Jerusalén estaba edificada, la ciudad estaba amurallada. El problema que tenía era que no estaba bien poblada. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo, echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces, ¿qué es el escenario que encontramos aquí en este primer versículo? Que Jerusalén estaba bastante deshabitada. Y solo los jefes vivían allí. Los demás no tenían la iniciativa de irse a vivir a la ciudad santa. Entonces Nehemías tiene que tomar la iniciativa de cómo resguardar la casa de Dios o la ciudad de Dios. Y él opta por decir, de cada 10, 1 se me viene acá. De cada 10, 9 quedan allá, pero 1 obligadamente tiene que vivir aquí. ¿Cómo se ve eso? Yo sé que uno puede ser dueño de vivir donde uno quiera, pero la tarea de Nehemías era traer gente a la ciudad. Pregunta, ¿por qué unos eligieron vivir voluntariamente y otros obligatoriamente tuvieron que hacerlo? ¿Qué vieron? Hermano, ahora es importante esto. ¿Qué vieron? Cuando hablamos de visión, tenemos que ser personas que vean lo que otros no ven. Si uno evalúa con los ojos naturales, probablemente Jerusalén era desventajoso. Pero uno no tiene que ver solamente con los ojos naturales, tiene que ver con los ojos espirituales. ¿Qué vieron los que por su propia voluntad decidieron vivir en la ciudad santa? ¿Había ventajas? Tal vez pocas. ¿Había riesgos? Tal vez muchos. ¿Qué características tenían estos que voluntariamente decidieron vivir en Jerusalén? Este tema se llama vivir en la ciudad santa. Vivir en la ciudad santa. Dice, habitaron los jefes en Jerusalén. Esta expresión para mí va más que tal vez un estatus de jerarquía, sino que más bien va muy de la mano con una actitud de fe. De fe. Estas personas eran importantes, por supuesto, eran líderes, eran personas que tenían responsabilidades, eran también personas comprometidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar el principio de por qué vivir en la ciudad de Dios. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a comprometerme con la obra de Dios? ¿Dónde está mi identidad? ¿Soy de Cristo? ¿O soy una persona que estoy buscando la oportunidad de obtener algo de Dios sin mayor compromiso? Estos jefes son los que voluntariamente se quedan a vivir en la ciudad de Dios. El resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 morara en Jerusalén. Salmo 122.
5. ¿De qué manera nosotros contextualizamos esto? Dice 122:5. Porque allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Seguramente en Jerusalén estaban los tribunales, es decir, donde se administraba la justicia. Pero mire la canción, el canto de este salmo, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuál es mi actitud de venir a la casa de Dios? Una actitud alegre. Yo debo sentir, hermanos, que esta casa es mi casa. Yo debo sentir, hermanos, que cuando yo me retiro al hogar donde yo habito con mi familia, eso es una extensión de esta casa. Somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y yo debo tener esa actitud, hermano amado, de sentir que venir a la casa de Dios es un motivo de gran alegría. Nuestros pies, dice, estuvieron dentro de tus puertas, dentro de tus puertas. Pasé el umbral de tus puertas, oh Jerusalén. Dice: Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien compacta, bien unida entre sí. Sus muros me dan seguridad, sus muros me dan a mí la tranquilidad de disfrutar de la presencia de Dios. Dice: allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio. Hermanos, es allí donde Dios nos confronta acerca de nuestra justicia o acerca de cómo nosotros estamos encaminando nuestros pies en la justicia o en la norma que Dios espera de aquellos que son sus hijos. Pedid por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados los que te aman. Te aman. Hermano, esto es identidad. Dice: sea la paz dentro de tus muros. ¿Quién no viene a la casa de Dios y obtiene un descanso para el espíritu, un descanso para el alma? ¿Quién que viene a la casa de Dios no tiene un refrigerio para su propia conciencia, de sentirnos mejor, más plenos, más vitales, con la mente más clara? Dice: primero, sean prosperados los que te aman. Habla de paz, habla de prosperidad. Dice: la paz dentro de tus muros y el descanso. Es aquí donde hemos llegado, trabajados y cargados. Y es aquí donde el Señor nos da descanso. Dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros. Aquí hay una fraternidad, aquí hay una familia. Hermanos, esta hermandad. Compañeros de milicia. Diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Qué hermoso es sentir esto. Fíjese, hermanos, habla de la ciudad santa. Ciudad santa. Estaba allí el templo de Dios. Dios había escogido poner su nombre allí. También Dios esperaba una descendencia para Él. Si mis hijos viven aquí, también sus hijos y los hijos de sus hijos mantendrán el linaje de esta relación con Dios. Qué bueno es, hermanos, cuando uno entra en esta relación con Dios como padre y nos declaramos hijos. Qué bueno es cuando mis hijos también lo conocen y lo tienen a Él como padre. Y yo veo las ventajas de las generaciones. No es lo mismo ser primera generación.
Con mi esposa los dos somos primera generación. Ni mi papá, ni mi mamá, ni el papá de ella, ni la mamá de ella eran cristianos. Nada. Ni mis abuelos, nadie para atrás. Yo no tengo registro alguno de tener pariente evangélico, ni uno. No había ni un canuto. Hermanos, pero yo veo la ventaja. Ver el potencial que hay en una persona que es criada en un hogar cristiano, formada desde su cuna bajo esos principios. Es una persona que tiene un potencial tremendo en lo intelectual, en los principios, en lo moral, en lo valórico, en lo que es capacidad, en lo que es claridad con respecto a lo que determina hacer con su propia vida. O cómo permite que Dios le vaya dirigiendo en las decisiones. Y yo veo profesionales tremendamente exitosos que tienen esta ventaja. ¿Para qué le digo, hermano, acerca de lo que es esto de ser hijo de pastor? Ayer vi a un joven, tendría unos 20 años, 19 años, tremendo en alabar a Dios, cómo conducía a toda una congregación. Pero él es hijo de pastor, nieto de pastor, bisnieto de pastor. O sea, yo veo ese potencial. En cambio, Dios con nosotros, Dios conmigo, tuvo que hacer como un reproceso. Porque yo ya estaba casado cuando me convertí. O sea, algunos me dicen, oye, el Señor tuvo que hacer maravillas contigo, porque para llegar donde tú estás y hacer lo que estás haciendo, Dios lo hizo rápido. Y yo dije, no voy a discutir eso, pero sí veo que Dios puede hacer mucho cuando uno echa raíces en la casa de Dios. Dios puede, hermanos, hacer maravillas. Y hoy día más que nunca necesitamos echar nuestras raíces en la casa de Dios. Que esta sea nuestra casa, que cuidemos su casa, que nos refugiemos en ella, que descansemos en ella, que aquí nos renovemos, que aquí recibamos paz, que aquí el Señor nos ministre, nos sane, nos levante, nos reanime. Ahí estaba la casa donde Dios había escogido poner su nombre. También Dios esperaba una descendencia para él. ¿Cuánto afecta o en qué grado Dios toca mis convicciones para llegar a tomar ese tipo de decisiones? Dependiendo de eso, estará en directa relación con mi grado de compromiso con Dios. ¿En qué grado yo me involucro? ¿En qué grado yo me comprometo? ¿En qué grado yo le digo, Señor, yo quiero ser tu hijo? No es lo mismo que decir, Señor, ayúdame. No es lo mismo que decir, Señor, sáname. No es lo mismo que decir, Señor, ayúdame, sácame del problema. Yo puedo pedirle todo eso a Dios y no está mal. Pero es diferente decirle, Señor, me entrego a ti. Me convierto a ti. Quiero que me adoptes. Quiero que perdones mis pecados. Eso es diferente. Tal vez para el mundo eso suene fanatismo. Pero cuando uno se decepciona del mundo, lo correcto es ilusionarse con una vida distinta en las manos de Dios. Yo tuve una gran crisis, hermanos. Una gran crisis donde me decepcioné de personas que amaba mucho. Me decepcioné porque en un momento de vulnerabilidad sentí que el afecto que ellos me tenían no era tan grande como el que yo tenía por ellos. Y yo en una oración casi agónica le dije, Señor, esto era lo que me faltaba. Esto es lo que yo necesitaba que ocurriera para definitivamente cortar lazos con toda esta, entre comillas, lealtad, porque a veces uno se limita por la lealtad, ¿no? Es que él no es cristiano, entonces uno anda como tratando de agradarlo, pero de repente no siempre lo logra y al final siempre le van a encontrar ahí el defecto, ¿cierto? Entonces yo definitivamente le dije, Señor, sácame de aquí, no doy más, cámbiame. Y comenzó, no en ese día, pero comencé a asistir a la iglesia,
piola, muy piola, callado, sentado ahí al final, en el rinconcito, calladito. No me pregunten ni el nombre, no me den la bienvenida, no me hagan ponerme de pie, no quiero que me digan nada, no me tomen ni en cuenta, menos que me digan. Hermanos, pero yo recibía calladamente, escuchaba y me iba, y como que eso comenzó a hacer un efecto en mí. Hasta que ocurrió que me empezaron a venir las ganas de llorar, no sé por qué, nunca lo he entendido, pero realmente era rarísimo. Y era, yo creo que el Espíritu de Dios lavándome. Había probado tanta cochinada. Lo malo que usted pueda pensar de mí no anda lejos. Pero Dios comenzó a lavarme. Hasta que un día le dije, oiga pastor, mire, ¿sabe qué? Si de algo le sirvo, yo quiero que usted cuente conmigo. Solamente eso le dije. Y así comencé. No tenía aspiraciones de nada. Sencillamente lo que yo quería era ser un mejor cristiano. Un mejor cristiano. El elemento de presión, ¿sabe cuál era? El Robertín. Porque él ya estaba creciendo y yo no quería darle un mal ejemplo. No quería que me viera fumar, no quería que me viera borracho, no quería que me viera o me escuchara decir garabatos. Eso para mí era muy fuerte. Fallarle a un hijo, sinceramente. Y de ahí comencé. Yo me notaba en que el pastor me daba oportunidad y yo dije, yo sé tan poco y me gustaría ayudar más. Entonces me fui a estudiar al CET. No con la idea de ser pastor, nada de eso, hermanos. Pero es un proceso de Dios. Es un proceso, y yo diría hermoso, pero tiene que comenzar con un paso de fe, una decisión que uno debe tomar. Mis expectativas para mi vida cuando vengo acá son las mismas expectativas que Dios tiene conmigo. ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? Señor, yo cuando voy a tu casa tengo estas expectativas contigo, ¿cierto? Pero Dios me dice, cuando tú vienes aquí, yo tengo estas expectativas contigo. Usted no sabe, hermanos, yo he escuchado a algunos abuelos que se alegran mucho cuando van los hijos y los nietos a verlos. Dios tiene un corazón mucho más grande que el corazón de un abuelo, mucho más grande. Entonces, cuando usted llega aquí, Dios tiene una expectativa con usted. Y no siempre la expectativa que usted tiene con Dios es la expectativa que Dios tiene con usted. Es verdad. Y a veces tenemos que pasar por puntos de quiebre fuertes para que dejemos de lado la tontera y le digamos, Señor, todo lo que tú tienes para mí o todo lo que tú quieres de mí, yo dejo de ponerte problemas. Ahí está. Me entrego, me rindo. Cuando eso ocurre, Dios dice, por fin, en 3 tiempos, voy a armar el cubo mágico que eres tú. Dios es seco en eso. Es que hermano, a veces, ilustrando nuestra forma de ser, tal vez usted toma este cubito mágico y logró una cara, ¿cierto? Y tal vez horas y horas y ordenó otra cara. Pero resulta que hay un pequeño grupito de personas que descubrió una técnica y en 3 tiempos, listo, completo. Sí. Dios es experto en arreglar
el cubo mágico de tu vida en 3 tiempos. Y de allí, hermanos, en las manos de Dios, la proyección de lo que Dios puede hacer contigo no tiene límites. Sinceramente, no tiene límites. Irás donde jamás pensaste. Harás lo que jamás soñaste. Lograrás lo que tal vez en tu presupuesto jamás pensaste obtener. Dios te lo da. Pero tiene que haber eso, que yo me identifique con su casa, que yo ame estar en su casa, que yo tenga un compromiso con su casa, que es decir, con su presencia. Mire, ¿por qué el resto se negó a vivir en Jerusalén? Porque dice que tuvieron que sortearlos, porque se esperaba de ellos una conducta más elevada que el resto. Entonces dijeron, si yo vivo en Jerusalén, tengo que ser un ciudadano, un jerosolimitano, ¿cierto? Así es el gentilicio de los que viven en Jerusalén. Jerosolimitano, ¿cierto? Entonces, si yo vivo en Jerusalén, tengo que ser un jerosolimitano. Tengo que ser un ciudadano que corresponda al nivel de lo que se espera de los que viven en esa ciudad. Y yo no estoy dispuesto a eso, dijeron, Gerardo. Sí, pero número 1, porque se esperaba de ellos una conducta más estricta que los demás. Es una carga, hermano, para ti, la conducta que los demás esperan de ti como cristiano. Ay, estas preguntitas que de repente yo tiro así. ¿Pero es para usted una carga esto? Piénselo, piénselo. Es una responsabilidad, obviamente. Pero alguien le puso a esto, el problema de la mayoría de los que no querían vivir ahí era carnalidad. ¿Qué es un carnal? Es diferente de un natural y de un espiritual. Se los aclaro. El hombre natural es el que no conoce a Dios. Nunca ha tomado una decisión por Dios. Está en su estado natural. El espiritual es el que conoce a Dios, ha nacido del Espíritu. Pero el carnal es el que conoce a Dios, pero vive como si no le conociera. El carnal es el que conoce a Dios, pero que vive como si no le conociera. Y para él vivir en Jerusalén era, claro. Lo segundo era porque era la ciudad más aborrecida por los vecinos, lo que dice nuestro hermano Gerardo. Era la ciudad odiada. Lo segundo es, pregunta, ¿está dispuesto, hermano, a pagar el precio de ser hijo de Dios al punto de llegar a ser aborrecido? Piénselo. ¿Cómo está la tendencia? Mateo 24 dice, versículos 9 y 10. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, el movimiento, por ejemplo, el movimiento de la ley APB, ¿así? ¿Cómo se llama? El movimiento que está abogando por los matrimonios igualitarios. Todo eso ha ido aumentando. ¿Y sabe quiénes son los más aborrecidos por ese movimiento? Los evangélicos.
hay una lista negra de pastores. ¿Verdad? Esa es la tendencia. Hermanos, quiero decirte que tu vida siempre, siempre va a estar en las manos de Dios. Nunca va a poner sobre ti más carga que la que tú puedes soportar. Pero aquí en esta actitud de no vivir ahí, la define un comentarista como la actitud cobarde. Cobarde. Tiene que llegar un momento en que tal vez nuestra fe tenga que ser demostrada y dispuestos a pagar el precio. ¿Usted sabe cuántos cristianos están muriendo en el mundo perseguidos en los países cerrados? Todos los días. Así que lo tercero, porque era más ventajoso materialmente morar en las aldeas. Es decir, lo tercero era un interés económico. Jerusalén no era una ciudad comercial y en las aldeas había ganado y grano. Pregunta, ¿qué tan dispuesto estás a sacrificar el ganar menos dinero por ganar en bendición de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Sabe que lo que a veces a lo que renunciamos y perdemos, a la vuelta de la vida, Dios se encarga de devolvernos lo triplicado, cuadruplicado? Hermano, con Dios tú nunca vas a perder. Te lo digo garantizado. Con el Señor tú jamás vas a perder. Todo lo que tú des, Dios se encargará de demostrarte cuán fiel es para devolvértelo cuadruplicado o mucho más. Y lo cuarto es porque no apreciaban las grandes bendiciones que significaba vivir en Jerusalén. Es decir, había un menosprecio. ¿Ha conocido usted cristianos que dicen, no, sí, yo soy cristiano, pero no soy de esos que se hayan metido en la iglesia? ¿Qué es eso? Menospreciar la casa de Dios. Y duele eso cuando alguien le dice, no, pero yo no soy de esos tan fanáticos, ¿cierto? No apreciaba las grandes bendiciones de vivir en Jerusalén. El Evangelio no es no fumar, no bailar, no tomar, no ir a fiesta. Eso no es el Evangelio. Tal vez, hermanos, Dios nos confronta con respecto a ese tipo de prácticas. Son decisiones personales que uno debe tomar. Pero hay gente que dice, no, yo no entro yo creo en Dios, pero no soy de eso. Porque ahí prohíben fumar, prohíben tomar, prohíben bailar, prohíben pegarle la nuca a la señora. No. Hoy día, hermano, la presión social, la erotización en las empresas, en las oficinas, en las industrias es muy fuerte. Entonces, para ganar, debes aprender a dar pasos de fe y tal vez perder un poquito en el momento. Pero para perder, debes apreciar lo que otros no valoran, que es estar en la casa de Dios. Lo vamos a dejar. Vamos a ver el capítulo 46 del libro de los Salmos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana.
Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este capítulo, Señor, tan importante, que de alguna manera sondea nuestro espíritu y nuestro corazón hasta dónde nosotros nos comprometemos a vivir en tu casa, en tu palabra, en tu voluntad. Padre Celestial, tú conoces nuestras motivaciones, pero que en esta mañana no tengamos la expectativa de lo que tú puedes darnos, sino que en esta mañana tus expectativas sobre nuestros corazones estén satisfechas, Señor. Que tus expectativas sobre nosotros queden satisfechas. Señor, tú sabes lo que esperas de cada uno de nosotros. Señor, no sabemos lo que tienes para nosotros, pero sí podemos comenzar a recibirlo cuando te decimos: aquí estoy, Señor, para ti. Haz como tú quieras, llévame donde quieras. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos recibido en esta escuela dominical. Bendice tus hijos, Señor, bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice, Señor, tu pueblo, bendice a los que decidieron, Señor, esta mañana con frío y lluvia venir a tu casa. Recompénsales, Señor, que vean tu mano poderosa sobre sus vidas, para guardarles, para proveerles, para bendecirles en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén.